Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La espiral del silencio y la violencia en la cual se encuentra envuelto México es una de las principales barreras para poder mirar hacia adelante, para recuperar la esperanza y crear paz. Hoy recibimos como invitado en nuestro día al licenciado Vicente Fox, expresidente de México, quien viene a platicarnos sobre este tema. Vicente, ¿por qué te interesó en este momento hablar de este tema? Obviamente, lo obvio es que todos estamos preocupados, obviamente. Sí, te diría que, bueno, un saludo primero, muy buenos días. Hoy estoy en otra trinchera. Hoy soy presidente del Centro Fox, una institución académica, educativa, sin fines de lucro, sin motivos partidistas, dedicada a generar políticas públicas, ideas para llevar a los gobiernos de México y de América Latina. Y por otro lado doy conferencias, voy mucho a universidades en México, en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia inclusive. Voy a China a dar una conferencia ya en la universidad y me dan un honoris causa. Esto me lleva pues, a estar muy cerca de la ciudadanía, conocer cuál es la situación en este momento y percibo, capto que hay temor, que hay desesperanza, mucha preocupación, que hay un deseo ferviente de que acabe esta guerra, termine esta guerra y alcancemos la paz en México. Creo que todos los ciudadanos compartimos la idea de que solo en escenarios de paz, de tranquilidad, de armonía, es donde damos nuestro mejor rendimiento, es donde las personas podemos alcanzar nuestras metas. Igual pasa con las naciones, los países, con los gobiernos. Solo en escenarios de paz podemos construir el México que queremos. Esto es lo que me ha llevado, de alguna manera, a recoger estas voces que además ya son internacionales. Tuviste que en Cartagena, en Colombia, en la reunión cumbre, en la sexta reunión cumbre, el tema fue precisamente la droga, la violencia y cuáles son los caminos a la paz. Ya llegó a nivel presidencial, entre todos los jefes de Estado, la discusión de este tema que antes era tabú y estaba prohibido. Pero nos da la impresión, bueno, mire, yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Yo crecí en la violencia, o sea, cuando era nada más sectaria, cuando realmente, o sea, para mí el narcotráfico ha existido desde que yo me acuerdo. Simplemente ahora se volvió algo, ya un tema nacional y simplemente lo que yo viví de niño, ahora lo viven todos de una manera mucho más fuerte y además estamos más informados al respecto. ¿Cómo se puede lograr, por ejemplo, veía yo lo de Cartagena, cómo sin la complicidad, sin el apoyo de Obama, o sea, de nuestros vecinos? ¿Cómo, o sea, porque pareciera que el más rejego son ellos, cuando deberían ser los más interesados y deberían ser nuestros cómplices. ¿Cómo lograrlo? ¿Tienes algún plan que se te haya ocurrido en este tiempo en el que viajas, en el que tienes mucho más tiempo para recoger información? Sí, lo primero, yo creo que quienes me escuchan ahorita en el hogar, en familia, las señoras estarán de acuerdo conmigo que lo que debemos de demandar, exigir al gobierno es que nuestros hijos regresen seguros a casa, sanos y salvos. Y que esa es la obligación del gobierno. Inclusive la señora Marta, mi querida esposa, y yo compartimos la idea de que el gobierno se encargue de eso y nosotros nos encargamos de nuestros hijos, o si ellos consumen o no consumen. Por tanto, bueno, uno de los caminos de resolución es separar el tema de la salud del tema de la violencia, como se hizo en Chicago, y en Estados Unidos hace 100 años. Y al hacer esto lograron eliminar la violencia y concentrarse en el tema de la salud y los problemas que genera el alcohol. Legalizando el alcohol. Sí, se quitó la prohibición de consumir alcohol, se autorizó y se atendió entonces el tema de salud. Desde luego que las drogas son malas para nuestra salud y la salud de nuestros hijos. Pero también yo creo que en casa, en la escuela y el propio sujeto tiene que ejercer su libertad con responsabilidad. No tenemos por qué pedir al gobierno y al Estado que él me resuelva el problema de la droga de mis hijos, que además nunca va a poder el gobierno resolver eso. Segundo, tocas un punto fundamental.
México estamos en medio de quienes producen la droga al sur, Colombia, Venezuela, Ya Ecuador, Bolivia, y quienes la consumen en el norte. Y aquí estamos nosotros envueltos en este problemón de violencia. Ni siquiera somos un gran consumidor de drogas, es muy bajo lo que se consume de drogas en México. No somos un gran productor de drogas. Marihuana, que es lo que producimos en México, ni siquiera es tanto como California mismo. California produce más marihuana que México. Entonces, ¿cómo salirnos de esta trampa? Y yo creo que hay mucha responsabilidad en Estados Unidos, porque ¿quién te puede explicar cómo un cargamento de droga que cruza de Tijuana a San Diego, se va de ahí a Chicago, a Seattle, a Nueva York, a Washington, y se distribuye esa droga por toda la Unión Americana, se le lleva a 60 millones de gentes que consumen droga o eventualmente o con intensidad allá en los Estados Unidos? ¿Quién hace esa tarea? ¿Por qué el presidente Obama no ha dicho basta, no más droga para los jóvenes en Estados Unidos y la detienen la Además, frontera? cuando ellos fueron los que declararon la guerra, porque a fin de cuentas todos nos acordamos de que Calderón y la guerra contra las drogas, pero yo me acuerdo desde que hace 20 años, los primeros que hablaron de una guerra contra las drogas fueron los norteamericanos. Pero nos dejaron la guerra a nosotros. Y ellos la declararon y nos dejaron a nosotros. Sí. Bueno, tú sabes que al imperio le gusta y tiene la obligación de llevar las guerras fuera, no las hace en su país. No. Las hace allá en Irak, las hace en Afganistán, las hace por todos lados. La hizo en Colombia y ahora la está dando en México. Cuando la guerra no tiene que ser contra las drogas, sino contra el crimen organizado. Y allá no resuelven ellos el problema fundamental del consumo. Yo creo que la opinión pública en Estados Unidos ya va adelante del gobierno, en el sentido que en California el referéndum ya marcó que 44% de los ciudadanos están de acuerdo en legalizar la marihuana. Claro. Y a nivel nacional el 50% en la última encuesta de Gallup ya también está a favor de legalizar la marihuana. Y 18 estados de la Unión Americana ya aprobaron el uso de la droga para usos médicos. Entonces tú vas, consigues tu receta médica para atender tu cáncer o para atender tu dolor de pulmón o para lo que quieras. Puede ser cocaína, puede ser heroína, puede ser marihuana. Y te la autorizan, te la venden y te la recetan. Entonces el tema va avanzando muy rápido. Aquí lo que pasa es que este cambio de paradigma a todos nos pone un poco en dificultad de pensar, bueno, ¿qué pasa una vez que legalizas la droga? ¿Qué va a ser el escenario? ¿Cuál va a ser el paradigma? De momento hay una verdad única que efectivamente se genera en Estados Unidos: prohibir. La prohibición del consumo de drogas y del alcohol empezó en Estados Unidos por motivos religiosos. Fue hace 100 años que se generó esa prohibición. Es correcto. Después Estados Unidos mismos quita la prohibición del alcohol, pero no ha quitado la prohibición de la droga. Al final, fíjate estos datos estadísticos. De todos aquellos que beben alcohol y aguas, 8,5% van derechito a morir. De todos aquellos que fuman, 4,5% van derechito a morir. De todos aquellos que consumen droga, solo el 0,4% van a morir por exceso en uso de droga. De hecho, yo no conozco ningún caso de una persona que haya muerto por consumo de marihuana. Entonces, es tiempo de poner en la mesa esto, hacer el debate. Que cada quien se haga responsable de su salud, porque eso es bien importante. A fin de cuentas, no podemos pedirle a papá gobierno que nos esté cuidando para no meternos lo que nos hace daño. Cada quien tiene que ser responsable de su salud, porque de la otra manera ni nos van a quitar la droga cuando uno quiere. Uno es muy voluntarioso, pero sí estamos teniendo demasiada violencia y demasiados muertos. Nos tenemos que ir. Ha sido un placer, señor expresidente. Qué tema tan apasionante y qué bueno que estés pues en basta de guerra y alcancemos la paz. Todos trabajemos. La oportunidad es este proceso electoral. Forcemos a los candidatos a hablar de este tema. Que no nos den a tole con el dedo, que no nos hablen superficialmente, que nos digan que cómo vamos a resolver esto. Es correcto. Muchas gracias. Gracias a ti. Felicidades. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.